Hay bastantes aguas. Primeramente el arroyo de los Robles, y se junta con el Buitraguillo. También hay muchos manantiales que se coge el agua cuando no había corriente y se llevaba en cántaros y botijos, y las cuales las fuentes se llaman la del lugar, la del Piñoquillo, la fuente de los burros y la del Piojo. Y se sembraban bastantes cereales, patatas, judías y legumbres. Y aquí tienen fama unas judías, las llamamos la conchuda. Esas tenían fama. Bueno, aquí hay 4 rodeos. Uno son los llanos y tiene un ramal que le llaman la Peña la Raya. Luego venimos a este que es el rodeo de la Fuente. Y este, el brocal, era el brocal, el traspaillo, se llamaba. Y luego tenemos otro rodeo, se llaman así rodeos, el rodeo de las Heras. Y tiene un brocal que se llama el brocal del Portillo. Luego ya hay un sitio que, desde el desvío, hay unos huertos que están bancales hasta el río. Y determina esto, subió otra vez arriba a los llanos. Se coge el agua del arroyo de los Robles por un cauce que se ha hecho a mano los hombres antiguos, y por ahí viene hasta los brocales que ha comunicado Félix. Entonces hay unas ordenanzas y un alcalde de Reguera, que era el que distribuía para cómo se limpiaba la reguera, que se llama, y se ordenaba al guarda para que manejase cómo tenía que llevar el turno por los rodeos. Sí. Los pros iban por horas, era por horas. Y empezaba el día 15 de marzo hasta el día 19 de San Pedro, 19 de julio. Y luego ya pasaba a los Linares. Hasta ahí los prados, y luego desde San Pedro ya los Linares. Y el lino lo llevaban a un arroyo que pasa por ahí a 100 metros, y llamamos el arroyo de las Pozas. Y las pozas era que las hacían para echar el lino en las pozas, para luego trabajarlo. Lo tenían que echar en mojo y luego lo hacían. Tenían hiladores igual que lo de las ovejas y todas esas cosas, para aislarlo debía ser. Eso no lo hemos conocido nosotros.
Bueno, pues esta fuente era de las principales que había en el pueblo para venir a coger el agua. Las mujeres, las mozas en particular, pues les gustaba venir porque se encontraban con los mozos en el camino, les decían un piropo, nos reíamos, nos echábamos el ojillo, y con la cosa de venir a por el agua pues nos pasábamos muy bien, pero es que no había otro motivo de tener agua en casa para poder beber y para poder guisar, porque para lavar y para fregar se llevaba de la reguera. Pero en aquellos años no había más que esta fuente y otras muchas, como han comentado, que había. Y bueno, pues veníamos, se cogía el cántaro, estaba un poquito mejor porque ahora ya han levantado esto, no nos teníamos que agachar tanto, porque si no a lo mejor los mozos por allí nos veían algo. Entonces hacíamos así y se echaba hasta que se llenaba el cántaro. Y en el botijo, pues exactamente lo igual. Y este agua solo era para beber y para guisar, porque para lo demás se cogía de la reguera. Y esa es la historia de las fuentes. Bueno, pues aquí se venía hasta los años 54, 55, que fue cuando hicieron la fuente de la plaza, la que hay en la plaza y en la calle de Carlos Ruiz, que también hay otra. Y antiguamente hubo otra fuente antes también, pero no sé, no dio resultado, porque la mitad del tiempo estaban sin agua. Y al hacer esa, luego ya estas se fueron perdiendo. Y en aquellos años fue cuando se inauguraron la fuente de la plaza, que es la que existe todavía, hasta que luego se llevaron el agua a las viviendas, pero tardamos muchos años de tener agua en casa. Pues había piedras que se ponían, entonces las había mejores, peores, y bueno, teníamos mucha picardía de coger la piedra mejor, y poníamos un trapo, bajabas, y ponías un trapo en la piedra, y ese sabías que estaba cogido, que no podías ponerte. Que te ponías porque no había más, pero cuando venía la señora te tenías que levantar y ponerte en otro, porque era de ella. Y bueno, había señoras que eran muy espabiladas y se levantaban muy pronto o iban por la noche, por la tarde, al atardecer, y cogían la piedra para cogerla mejor. Bueno, pues aquí en este pueblo de Villavieja siempre ha habido mucha agua que baja de la sierra por distintos arroyos. Tanto es así que dentro del casco del pueblo hay dos pozos que se sacaba el agua con cubos, y en lo más elevado del pueblo, un punto que llamamos el Cerrito, ahí yo recuerdo que de chavales bebíamos agua que salía, manaba de entre dos piedras. Y ahí también en ese punto había un árbol donde colocaron un hierro de raíl, y con otro hierro daban los toques para ir a misa, porque en la torre de la iglesia no había campana entonces. Entonces el proceso del pan era lo primero la harina, el grano al molino, y se traía molida la harina, y luego se traía y la noche anterior a cocer el pan se recogía la levadura madre, que normalmente todas las casas tenían levadura y si no se lo pedían a una vecina. Esa levadura, el día que se cocía, se echaba la harina aquí en esta artesa. Mira, se hacía así un redondal y dentro de ese redondal se hacía un roto y se echaba el agua y la sal y la levadura.
y entonces se deshacía así bien la levadura. Algunas veces en el invierno comprábamos levadura artificial un poquito, a lo mejor una cosita así, íbamos al cocedero y nos lo vendían, aquí por lo menos. En el invierno, porque como costaba más que se soltara el pan, pues hacía frío, pues entonces se compraba levadura y se hacía así, hasta que se deshacía toda la levadura. Y luego ya se iba cogiendo así la harina, hasta que ya y luego ya se la daba así vueltas, y porque ya se echaba toda la harina. A lo mejor alguna vez faltaba algo, pero como ya se tenía la medida, pues ya no hacía falta más harina, echarla. Y luego ya se iba haciendo la masa, y ya de que estaba hecha la masa, se tapaba con una sábana y luego con una manta. Y ya se dejaba ya a que se soltara. Se tenía a lo mejor una hora y media, depende de según estuviera. En el verano se soltaba antes, pero en el invierno tardaba más de soltarse el pan. Sí. Una vez que estaba la harina fermentada ya, que había doblado su volumen, entonces se volvía a amasar un poquito, se formaban los panes, se hacían en redondo. Normalmente se solían hacer de 15 a 16 panes, 12, según la familia que fueran, y eso se llamaba heñir. Entonces los panes, una vez formados ya, se les dejaba un poquito que reposaran y luego se ponían en esta pala, se iba poniendo uno a uno ahí en la boca del horno y los panes se metían al horno. Cuando ya subía y el tiempo que calculaban más o menos por el color y cómo subía estaban cocidos, pues los sacaban otra vez con la misma pala. A lo mejor los sacaban y los tocaban un poquito para ver si estaban cocidos, y si no estaban bien cocidos volvían a meterlos otro poquito al horno. Luego se movía con este palo para que quemara todo bien quemado. El orgunero, eso es, mira, Pili sabe cómo se llamaba. Y cuando ya el horno más o menos tenía las calorías que consideraban que tenía que tener, entonces era cuando se sacaba con este, ¿no? Sí, con el rollo este, se traían las ascuas así, sí. y se tiraban aquí abajo a la olla. Así. Una vez que todo esto estaba bien limpio de ascuas, entonces se cogían las bragas, que era un trapo, unas tiras o algo así en un palo. Y con esto se limpiaba, con esto mojado, se limpiaba bien todo el resto de ceniza y todas esas cosas que tenía, carboncillo y todo eso. Pues a partir de los años 50, 60 fue cuando los hornos de casa dejaron de funcionar. No, aún funcionaban. En el año 62 que se murió mi padre, aún teníamos nosotros la levadura, que fueron a por la levadura para venir a cocer. Lo que pasa es que la mayoría de las familias se iba ya donde el panadero, le llevaban la harina y allí hacían el pan, y luego eso. Nosotros hasta que se murió mi padre no lo hacía mi madre el pan. Luego eso, en las bodas y publicaciones que se llama aquí, que es la petición de mano y todas esas cosas, hacían bollería, magdalenas, tortas, bollos y lo que fuera. También aquí luego los hombres y los mozos se venían a asar corderos y a asar ovejas y en la fiesta, y los omarros que recogían por el pueblo y todo eso lo venían a asar aquí, porque en la casa ya claro no se lo permitían.
poníamos a lavar con la cesta de 2 asas. Entonces lo lavábamos ahí en el lavadero, en este y en el otro, claro. Y también era de cemento el otro, hacía así todo recto. Y luego lo tendíamos, lo estregábamos como has visto que estregábamos, y lo tendíamos aquí al sol para que se nos ablandara más la mierda. Luego lo cogíamos, lo dábamos un agua y lo volvíamos a tender otra vez. Y luego ya de que se secaba, bueno, algunas veces lo regábamos, lo echábamos agua por encima para que no se secara la ropa, porque si no luego se hacían rayas y era peor, claro. Entonces lo cogíamos ya, si veíamos que ya estaba bien para poderlo aclarar, pues lo aclarábamos y luego ya lo tendíamos o bien en las cuerdas o bien por aquí en alguna huerta de estas, lo tendíamos al sol. Bueno, pues los días buenos lo echábamos al sol para que lo diera el sol y se quitara lo amarillo y el sudor que tenía del cuerpo de la persona, claro. Y se echaba pues allá en el verde, en esta finca de aquí, en esta de ahí enfrente. Los señores no les gustaba mucho, pero nosotros lo seguíamos metiendo al verde. Y luego lo tendíamos ya cuando lo aclarábamos en esta pared que había muchos zarzales, pues se tendía. Y los días fríos de invierno, pues traíamos un cubo con agua caliente, porque no teníamos guantes ni teníamos nada. Y metíamos las manos en el agua caliente y luego en el agua, en el pilón. Y así nos íbamos arreglando, a base de agua caliente. A lo mejor venía la madre o el padre o algún hermano con algún otro cubo de agua, porque ese se había enfriado ya, y así le teníamos. Antiguamente era como un pilón de lo de las vacas, así, a los 2 lados tenía todo liso de cemento, y ahí se lavaban, no había lavandero ni nada. Estos calzoncillos son los que llevaban los antiguos. Nuestros padres. Bueno, nuestros padres son nuestros abuelos. Mi padre ha llevado algo, bastante, pero yo no recuerdo muchos más años. Y yo aquí he venido poco a lavar. Yo me marché a Madrid y entonces he venido poco a lavar. Y cuando he venido en verano. Entonces yo he venido en verano pues a lavar cosas que no son como las antiguas, porque las antiguas, pues por lo visto, se mudaban de ropa muy de tarde en tarde, y entonces la ropa la tenían muy sucia, y por eso tardaban tanto tiempo en lavar, en tenerlo al sol y todo eso. Bueno, pues yo he sido muy al lavadero, me ha gustado muchísimo. Eso de que me lo diera el sol, la ropa al sol, es que era una maravilla para mí. Y bueno, estábamos acostumbradas a eso y me costó la lavadora, ahora me cuesta el lavadero. Ya no le piso, pero me ha costado mucho. Me gustaba mucho venir, poner la ropa al sol, yo qué sé, dar el azulete ese, parece que estaba más blanca la ropa que en la lavadora. He sido de las de antes, claro. Estaba muy acostumbrada al lavadero y bueno, pues lo he disfrutado. He pasado mucho frío, veníamos con guantes para lavar porque había días que había hasta hielo, pero yo lo he disfrutado mucho el lavadero.